Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este video número 8 de programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a ver el tema de polimorfismo. Acompañado de polimorfismo vamos a ver un poco de clases y métodos abstractos para que podamos entender mejor este tema, ¿de acuerdo? Entonces, dice que el polimorfismo es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, junto con la abstracción, la encapsulación o el encapsulamiento y la herencia, ¿no? Entonces, para entender, dice que que el polimorfismo es muy importante. Hay que tener bastante claro el concepto de herencia, que ya lo hemos explicado en el video pasado y espero que lo hayan entendido todos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a explicar rápidamente y en palabras sencillas, básicamente, qué significa el polimorfismo. ¿Ya? Entonces dice que se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener objetos de distintos tipos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un objeto A, un objeto B, ambos de distintos tipos de datos, pero pero la idea es que ambos de estos objetos sean, digamos, hijos de un objeto padre, ¿de acuerdo? Entonces, solo así un objeto podría comportarse como otro. ¿Por qué? Porque respecto de lo que dice la herencia, ¿no? La herencia, ¿qué hace? La herencia hace que el padre pase a los hijos, a los objetos hijos, sus características y sus métodos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la programación orientada a objetos en su parte del polimorfismo? Dice, como tengo una clase padre que tiene, digamos, 2 hijos, o los que sean, ¿no? Estos hijos definitivamente tienen o no tienen los mismos métodos y las mismas características, por lo menos. Además de la que cada objeto ya puede, digamos, adicionarle, perdón, cada tipo de dato puede adicionarle sus nuevas características, ¿no? Pero por lo menos deben tener los mismos métodos y características que lo tuviera la clase padre. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, ¿qué dice el polimorfismo? Que un objeto se puede comportar como otro porque tiene algunas características similares. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso es el polimorfismo y lo vamos a dar un ejemplo que lo he sacado de una página de internet. Más abajo en la descripción del video les voy a dejar la página en la que he sacado por temas de derechos de autor, pero es un bonito ejemplo para explicar bien el tema del polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a mostrar este diagrama de clases que está interesante. Que es básicamente es con el mismo ejemplo de la selección de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, con el tema de herencia nada más, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que nosotros teníamos 3 clases en una selección de fútbol. Teníamos a los futbolistas, a los masajistas y a los entrenadores. ¿De acuerdo? Entonces, por herencia dijimos que cada uno de estos integrantes, pues, debía tener solamente los atributos que sean independientes, los atributos y los métodos que sean independientes de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, y los demás deberían estar en una clase mayor, en una clase más grande, que tenga, o que, perdón, contenga los atributos y los métodos, ¿no? Que los demás, que los 3 tipos de datos, digamos, de abajo comparten, que tienen en común, ¿de acuerdo? Pero aquí va a ser algo interesante, ¿no? No sé si se llegan a dar cuenta que esta clase, por ejemplo, en este diagrama de clase, esta clase ya no es una clase normal, esta es una clase abstracta, ¿de acuerdo? Entonces, para entender un poquito más el tema de polimorfismo, vamos a explicar qué son las clases abstractas y los métodos abstractos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos un poquito más abajo. Voy a explicar esto y luego vamos a pasar a la parte del código. Bien, ¿qué es una clase abstracta? Básicamente, bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que la única clase abstracta de nuestro diagrama es la clase selección de fútbol, que va a ser la clase padre de la que estas clases van a heredar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué llega a ser una clase abstracta? Dice, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nunca podremos hacer, digamos, esta sentencia de aquí, ¿no? Esta que dice aquí, new selección fútbol, nunca la vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, new selección fútbol aquí es una clase abstracta. ¿Cuál es la finalidad de una clase abstracta? ¿Por qué tendríamos que crear una clase abstracta, muchachos? Miren, en la clase anterior explicamos herencia y ciertamente esta era una clase padre, ¿de acuerdo? Esta era una clase padre, no llevaba digamos, esta directiva de abstract.
Simplemente teníamos la clase futbolista, entrenador, masajista y selección de fútbol. Pero ¿qué pasaba cuando hacíamos nosotros esto? ¿Podríamos crear futbolistas? Sí. ¿Podríamos crear entrenadores? Sí. ¿Masajistas? Sí. Naturalmente podíamos crear esos tres tipos de datos porque pues son tipos de datos que existen y a los que les vamos a poder asignar nombres, demarcación, dorsal, bueno, dependiendo de las características de cada tipo de datos, ¿no? Pero díganme, nosotros deberíamos, o mejor dicho, ¿no? Claro, tendríamos la posibilidad, o estaría lógicamente, digamos, aceptado que nosotros podamos crear un objeto de la clase selección fútbol, ¿no? Una cosa es que nosotros hagamos herencia por el tema de ahorrar un poco el código, porque digamos, estas características ya las comparten todos estos tipos de datos, ¿no? Entonces, por herencia pasan a ser, digamos, de futbolista, entrenador y masajista todos estos datos de aquí. Pero está bien, pero lo lógico no es que nosotros deberíamos pasar estos atributos, perdón, no es que nosotros deberíamos crear un objeto de selección de fútbol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque selección de fútbol como tal no existe sin ser un futbolista, sin tener un entrenador o sin tener un masajista inherente, digamos, a la clase de selección de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, esto no debería poder instanciarse. O sea, nosotros podemos crear un futbolista de esta manera. Voy a hacerlo más pequeño. Futbolista, ¿no? Digamos, mi objeto futbolista y pondría igual new futbolista. Esto ¿debería ser posible? Sí. ¿Por qué? Porque podemos crear futbolistas, ¿no? Para ponerle su nombre, su dorsal, su demarcación, qué sé yo. ¿De acuerdo? ¿Podríamos crear entrenadores, masajistas? Sí. ¿Qué es lo que no podríamos crear? Selección de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque selección de fútbol no puede ser un objeto como... a ver, vamos a poner aquí objeto 1, igual new, selección de fútbol. Porque no puede ser un objeto... no puede ser un objeto, digamos, concreto. ¿No? Porque es justamente para nosotros haber hecho herencia, para hacer esta clase padre, una clase padre de la herencia, ¿no? ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado abstracción de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos aplicado abstracción, ¿de acuerdo? Esta clase, pues, digamos que coincidentemente sea, ¿no? La palabra tendría que ser abstracta. ¿Por qué? Porque una clase concreta debería poder tener, por ejemplo, en este caso el futbolista debería tener un nombre y todo lo demás, ¿no? Pero debería tener sus funciones independientes, ¿de acuerdo? Y sus características independientes, al igual que el entrenador, al igual que el masajista. Entonces, es por eso que, digamos, hemos decidido aquí no poder instanciar esta selección de fútbol, para lo cual hemos nombrado la directiva abstract. ¿De acuerdo? Espero que quede un poco claro, lo vamos a entender mejor en el código, pero entonces, para terminar con esta explicación larga, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. ¿De acuerdo? Puede ser heredada, puede tener hijas, sí, pero no se puede instanciar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede con una clase abstracta. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver que no solo pueden haber clases abstractas, sino también pueden haber métodos abstractos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante para que se encuentre con el ejemplo. Pero va por ahí también, digamos, el tema. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el código de este diagrama de clases. Para eso vamos a abrir Java, Eclipse, y voy a crear mi nuevo proyecto que se va a llamar clase, no sé en qué clase estamos, voy a poner clase 7. Ahí está. Aquí dentro de la clase 7 voy a poner un paquete nuevo que se va a llamar principio. Bien, ya está. No sé por qué he demorado, pero bien. Entonces, en esta clase principal, yo voy a crear primero, como dice en nuestro diagrama de clases, mi clase selección fútbol, que va a ser mi clase abstracta. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a crear una clase simple, primero una clase simple, aunque aquí le podemos, digamos, poner que va a ser abstracta. Entonces se va a llamar selección fútbol. No es necesario que le pongan este check, pero si quieren ya, digamos, ahorrarse el tema de escribir abstract, entonces no hay problema, ¿no? Vamos a finalizar. Y como ustedes ven aquí, apareció mi clase abstracta selección fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es colocar estas características y estos métodos en esta clase abstracta
voy a colocar sus getters, sus setters de manera, digamos, automática, como ya lo hemos aprendido en clases anteriores, para lo cual voy a pausar un rato el video y cuando ya esté terminado el código, igual voy a dar un segundo para que puedan ver la pantalla y copiarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos creado los atributos y los métodos de esta clase. Rápidamente voy a pasar a explicar qué es cada parte, pero o sea, ya es algo que ustedes ya dominan. Entonces lo primero que he hecho es crear estas 4 características. Ahí está con sus tipos de datos. Y lo pueden observar aquí, ¿de acuerdo? Hemos creado las 4 características. He creado un constructor con todos los parámetros por defecto y simplemente estamos asignándolos aquí. Ustedes ya saben esto. De hecho, esto voy a borrar el super. Ahora sí. Luego he creado los gets y los sets de todos esos atributos que les acabo de comentar, que son de estos de aquí. Nada más, este es súper sencillo. Lo que sí es, digamos, importante resaltar es que también he creado los métodos que nos indicaba nuestro diagrama de clases, que son 4 básicamente: viajar, concentrarse, entrenamiento y partido de fútbol. ¿De acuerdo? Ahora, a simple vista, perdón, son métodos normales. De hecho, este es un método común, ¿no? Una función común, ya sabemos que esta es una función que no retorna valor, se llama viajar, y lo que, digamos, el texto dice es viajar, y básicamente se le ha colocado este texto de aquí para que cuando se imprima esta función, diga, ¿no?, que se está haciendo la función viajar, pero en la clase padre, ¿de acuerdo? Lo mismo se hace en esta función que se llama concentrarse y simplemente bota un texto que dice concentrarse que figura en la clase padre y ya está. Finalmente, esto todavía no lo vean, finalmente esta otra función que está igual, ¿no? Que cuando es partido de fútbol dice asiste al partido de fútbol, ¿no? Y está en la clase padre, ¿de acuerdo? Ahora, característica número 1 de esta clase, como les había comentado, esta tiene la directiva abstract, de modo que no se puede instanciar esta clase, no se puede crear un objeto de tipo selección fútbol. Hasta ahí que quede claro porque lo hemos explicado hace un momento. Luego quería que vean este método de aquí, que también es un método abstracto. Miren que lleva la directiva abstract, pero el nombre del método en este caso se llama entrenamiento. Y vamos a ver que se diferencia, digamos, de un método común y corriente, que es este de aquí. Uno, en que, digamos, se le pone la directiva abstract, obviamente. También tiene un retorno de valor, ahí está un retorno de valor, y tiene su nombre, ¿no? Aquí este se llama partido de fútbol y este se llama entrenamiento. No, pero la característica principal aquí es que este método que se llama entrenamiento no está desarrollado. Es decir, no está como un método común y corriente, ¿no? Aquí debería haber una llave de apertura, no sé, más abajo debería haber una llave de cierre, y aquí todo el desarrollo del código, como esta función, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente, si se han dado cuenta, se cierra con un punto y coma y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es un método abstracto que estamos viendo aquí? Un método abstracto es un método que se tiene que implementar en las clases hijas de esta clase. Oh, perdón. En las clases hijas de esta clase selección fútbol. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo mi clase, aquí está mi clase, y mi clase se llama selección fútbol, ¿no? De hecho, aquí tengo otra clase que va a estar en rojito, que se va a llamar futbolista, ¿no? Futbolista. Entonces, esta clase futbolista está heredando, vamos a ponerla así para que se den cuenta que esto es herencia. Ya saben que el triangulito así es herencia. Entonces, futbolista está heredando todas las características y funciones de selección fútbol, ¿de acuerdo? Pero en la selección fútbol había un método abstracto, ¿de acuerdo? A un método abstracto, que como ustedes se han dado cuenta, en nuestro código no está desarrollado el método abstracto. Entonces, este método abstracto se va a llamar método abstracto, así, nada más, MS. Entonces, supongamos que este tiene así, un punto y coma, ¿no? Entonces tiene un método abstracto que se llama MABS, que es el método abstracto. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, en el código anterior de la selección de fútbol, este método abstracto no estaba desarrollado, no tenía ninguna línea para imprimir, no tenía nada que retornar, no tenía nada. ¿Por qué? Porque el método abstracto es como una firma, ¿de acuerdo? Es como una firma en la que yo digo, cuando alguien, en este caso futbolista, herede las propiedades de selección fútbol, va a heredar todos mis atributos, ¿no? Y también va a heredar todos mis métodos.
pero dentro de mis métodos tengo un método que es de tipo abstracto, con la directiva abstract, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que este método también va a ser heredado por la clase futbolista, solo que no solo va a ser heredado, sino que este método va a ser desarrollado, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa desarrollado? Que en esta clase futbolista, este método ya no va a ser abstracto. Este que dice MABS, de método abstracto, ya no va a ser abstracto, es decir, ya no va a estar vacío, ya va a tener un contenido, ¿de acuerdo? Va a tener un contenido que tiene que estar desarrollado en la clase futbolista. Y es básicamente eso. Pero una consulta, profesor, o sea, si es abstracto, no se puede desarrollar aquí en la clase padre, no, ese método, si va a ser abstracto, tiene que ser desarrollado en la clase hija. Y esa es la finalidad, de hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ahí radica, digamos, qué es un método abstracto, tiene que ser básicamente desarrollado en su clase hija. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo más abajo, ¿ya? Entonces, ya tenemos este código, espero que lo hayan visto bien, pueden copiarlo. Y hasta ahí tenemos la clase padre, que va a ser selección fútbol, ¿de acuerdo? Nuestro diagrama de clases ya está creado nuestra clase padre, ¿de acuerdo? Ahora voy a crear la clase futbolista, por ejemplo. Entonces yo voy a agregar clic derecho, nueva clase, y voy a poner futbolista. Ya está. Ahí está mi clase futbolista. De manera análoga a la clase anterior, yo voy a pausar un momento el video para poner los dos atributos y la función que le falta a futbolista para que también herede selección fútbol. De hecho, esto tiene que ser así, ¿no? Extends selección fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es interesante, voy a añadir el constructor primero aquí. Ya está. Lo que es interesante, chicos, es que miren, yo estoy creando, he creado la clase futbolista y estoy heredando de mi clase selección fútbol, ¿de acuerdo? ¿Qué les había comentado? ¿Por qué tenemos un error? ¿Por qué tenemos un error aquí? ¿No? Porque, bueno, de hecho yo tengo igual un constructor, ¿no? Que es igual al de arriba, que tiene todos los parámetros, entonces no hay problema. Y hasta ahí no deberíamos tener ningún error. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo señalo el mouse, cuando yo señalo el mouse, rayos, cuando señalo el mouse me sale un error, una sugerencia de este error, que básicamente dice, ¿no? Dice el tipo futbolista tiene que implementar, ¿no? Los métodos abstractos, ¿de acuerdo? Que se están heredando de la selección fútbol. Como les comentaba, selección fútbol tiene un método abstracto, perdón, está aquí abajo, tiene un método abstracto que se llama entrenamiento, lo que obliga a su clase hija, que se llama futbolista, a implementarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Aquí, si ustedes se han dado cuenta, tenemos varios métodos, ¿no? Miren, tenemos estas características, tenemos estos métodos, ¿de acuerdo? Y está interesante. Entonces, si es que estamos heredando desde futbolista, pues estamos asumiendo de que todo esto es como que estuviera aquí. Y no hay problema, no deberíamos tener ningún error. Pero el error surge cuando nosotros, cuando Java dice, ¿no? Se da cuenta y dice, ah, no, aquí hay un método abstracto. Y cuando hay un método abstracto, sus clases hijas, las clases hijas de esta clase, tienen que desarrollar el método abstracto. Ah, ya, entonces, de hecho, miren, voy a tratar de corregir el error así por el wizard voy a poner add unimplement methods. Y si ustedes se dan cuenta, ya no tengo el error. ¿Por qué? Porque miren, ya automáticamente se ha creado mi función entrenamiento que está en mi selección futbolista como función abstracta. Entonces, ya yo voy a ver, digamos, independientemente de que me diga que tengo que crear el método, ya yo veré qué imprimo aquí, ¿no? De repente imprimo, no sé, algún mensaje, qué sé yo, pero ya estoy usando el método que tenía que implementarlo necesariamente porque es digamos, la obligación de cuando mi clase padre tiene un método abstracto. ¿De acuerdo? Entonces voy a pausar un segundo el video para completar este código y lo vamos a explicar a continuación. Bien, entonces ya tenemos la clase futbolista terminada y básicamente hemos hecho lo mismo que la clase anterior. Le hemos agregado estos dos atributos que sería dorsal y demarcación.
y su función independiente que se llama entrevista. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es el constructor como lo hemos optimizado para que no solo reciba los datos que tiene su clase padre, sino también reciba los nuevos datos que esta clase está implementando, como es dorsal y demarcación. Entonces, de hecho, cuando usamos el constructor, decimos, no vamos a usar el constructor de nuestra superclase para enviarle estos atributos que nos están llegando y ya, ya digamos la función constructor de nuestra clase padre ya pues ya setea a los campos digamos a los campos globales de esta clase. Y también nuestras dos nuevas variables pues van a añadirse a este nuevo constructor. Aquí están nuestras dos nuevas variables. Adicionalmente hemos creado los gets y los sets de cada una de estas dos nuevas características, porque los demás sets y gets ya se han heredado también, ¿no? Lo nuevo, o bueno, no es lo nuevo, sino lo interesante empieza a surgir aquí, ¿no? Cuando nosotros, bueno, primero tenemos que saber que la única función que es de nosotros es entrevista, ¿no? Es propia de esta clase futbolista. Es por eso que está desarrollada aquí, así que dice da una entrevista, ¿no? De hecho, aquí es, digamos, de la clase futbolista propia. Bueno, clase futbolista vamos a poner, ¿ya? Entonces, pero lo que sí hemos hecho aquí son dos cosas. Lo primero, digamos, override, que hemos sobrescrito, ¿no? La función entrenamiento y la función partido de fútbol. Pero si nosotros nos damos cuenta, ya hemos hablado de la sobrescritura en el video pasado, sin embargo, lo que sí era obligatorio desarrollar era la clase entrenamiento, dijimos, porque es una función, perdón, la función entrenamiento porque es una función abstracta y nos va a dar un error si es que no la desarrollamos, en nuestra clase hija, ¿no? Entonces por eso es que entrenamiento sí está aquí, ¿no? Y aquí está dándose el entrenamiento del futbolista. Pero en la función partido de fútbol la estamos reescribiendo. Entonces ya cuando nosotros llamemos a la función partido de fútbol de futbolista, ya no se va a imprimir asiste al partido en la clase padre, sino lo que hemos reescrito, que es juega un partido en la clase futbolista. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese es el código de nuestra clase futbolista y ya está un poco más entendible, ¿no? Entonces, vamos a crear las otras dos clases que llegan a ser bastante similares. Vamos a empezar con la clase entrenador, entonces voy a hacer clic derecho y voy a poner entrenador, ¿no? Esta clase igual tiene que tener la herencia, su clase padre y todo lo demás, así que voy a pasar el video y voy a explicarlo a continuación. Bien, entonces ya tenemos desarrollada la clase entrenador y básicamente hemos hecho lo mismo. Hemos mejorado su constructor para que también reciba ahora el ID de federación, que es una característica propia de la clase entrenador. Hemos hecho su set y su get y estamos sobreescribiendo esta que es obligatoria porque es una clase, una función abstracta. Y estamos sobreescribiendo también la función que ya se encontraba desarrollada de la que se llama partido fútbol, ¿de acuerdo? Entonces ahora va a tener otro comportamiento, ¿no? Y pues estamos añadiendo la función que es nativa y propia del entrenador. Vamos a añadir la última clase, que sería la clase masajista. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo. Ya hemos creado la clase masajista, que es donde hemos hecho, digamos, lo mismo que en las otras clases. Hemos mejorado otra vez su constructor, aquí está. Hemos creado sus dos variables que son propias de masajista. Hemos hecho sus getters, sus setters y solo hemos implementado nuestro método abstracto que es obligatorio, como dijimos, ¿no? Entrenamiento lo estamos implementando de manera, digamos, obligatoria. Y no estamos reescribiendo ningún método, excepto aumentando el método que es propio del masajista, que sería dar masaje. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos nuestras tres clases, ya estamos haciendo herencia, estamos haciendo uso de un método abstracto, de una clase abstracta, así que hasta ahí, hasta ahí todo está, no está muy diferente de las clases de herencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde nos vamos a dar cuenta, digamos, de las diferencias? Cuando creemos la clase principal y empecemos a hacer las pruebas para ver cómo los objetos se pueden comportar como si tuvieran otros tipos de datos, ¿no? Cómo puedo crear un futbolista y lo puedo hacer comportar como una selección de fútbol o viceversa, ¿no? Entonces,
voy a, por ejemplo, crear una nueva clase que va a ser la clase principal. ¿De acuerdo? Voy a crearle la función main y ahí está. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas, ¿de acuerdo? Para ver, digamos, cuáles son las diferencias. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces va a ser importar esta librería, aquí, esta que ve aquí, se llama java.util.arraylist para hacer uso de un arraylist, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un arraylist para crear nuestros, digamos, una colección de objetos dentro de este arraylist, ¿de acuerdo? Ya saben que un arraylist es como un array común y corriente, solamente que este arraylist es dinámico. No necesito especificar la posición de los elementos, sino solamente yo los puedo agregar, los puedo eliminar y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a crear es un arraylist, ¿de acuerdo? Y dentro del arraylist vamos a colocar qué tipo de dato queremos, digamos, poner, qué tipos de datos va a ser de esta colección, ¿no? Entonces va a ser de tipo de datos selección de fútbol. Entonces ya ustedes están imaginando que, pero profesor, si selección dijimos que no se pueden crear objetos del tipo de datos selección fútbol. No, claro que no se puede, pero lo que sí podemos hacer es usar la técnica del polimorfismo con la finalidad de que un objeto se comporte como otro sin ser instanciado necesariamente, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un array list de tipos de datos de qué colección, de qué tipo de selección de fútbol y cómo se llaman integrantes, ¿no? Porque es un array. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear tres objetos de diferentes tipos y no. ¿De acuerdo? Eso parece medio raro, pero lo vamos a explicar. Voy a copiar el código y lo vamos a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Yo pude haber creado, fíjense que lo que pude haber hecho. Pude haber creado, por ejemplo, si voy a crear del Bosque, que digamos un futbolista que es Iniesta, pues fácil, pude haber creado esto, ¿no? Futbolista, Iniesta 1, lo voy a poner para que no se repita el nombre, y voy a poner new futbolista, y dentro de su constructor, pues lo normal, ¿no? Voy a poner, digamos, lo que debería recibir un futbolista y se acabó el cuento, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo haber hecho esto, ¿no? Pero vamos a ver que hemos usado un ejemplo un tanto distinto por hacer el tema del polimorfismo, y es que un objeto puede tomar varias formas. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Miren, ¿qué diferencia tiene este futbolista de este otro, además del nombre, ¿no? Del nombre del objeto? Observen, chicos. Ahora sí. Bien, si ustedes se dan cuenta, yo estoy creando aquí un array de tipo selección de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy creando un array de tipo selección de fútbol, aquí tienen que entrar tipos de datos de selección de fútbol. Eso está claro. Si no, crearía de puro futbolistas o de puro entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué finalidad le estoy creando una selección de fútbol? Justamente para hacer uso del polimorfismo. ¿Por qué? Porque en este array list, ¿no? Van a poder entrar integrantes de una selección de fútbol, pero no integrantes de una selección de fútbol que sean objetos instanciados de la selección de fútbol, sino de sus clases hijas. Es por eso que en la selección de fútbol yo voy a poder meter a los tres tipos de datos hijos de selección de fútbol, el cual por ejemplo sería futbolista, ¿no? Entrenador y masajista, porque los tres pertenecen a la selección de fútbol por herencia, ¿de acuerdo? Pero aún así no me queda claro porque yo estoy creando futbolistas, no estoy creando selección de fútbol, y aquí dice selección de fútbol. Claro, lo que hace el polimorfismo es justamente eso, poder hacer una especie de casting, de casteo, de conversión de datos, ya que nuestra clase padre es selección de fútbol. Este es el nombre de mi objeto, y lo más interesante es que en este caso estamos haciendo que ese objeto se comporte como un futbolista. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Porque futbolista es hija de la clase selección de fútbol. Entonces dijimos que si tiene, digamos que si la selección de fútbol, ¿no? Que es una clase padre, le está pasando ciertos atributos y ciertas características, pues como mínimo debería tener esas el futbolista, además de las que el propio futbolista le haya añadido, ¿no? Entonces
¿Se podría o no comportar como una selección de fútbol? De hecho, sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijimos, por herencia, la selección de fútbol está pasando sus atributos y sus métodos. Entonces, por lo mínimo, futbolista debería tener los campos de selección de fútbol, ¿no? Entonces, sí se puede comportar como tal y eso es lo que es el polimorfismo, ¿de acuerdo? Eso es el polimorfismo. Entonces, yo voy a borrar a Iniesta 1 y lo que estamos haciendo aquí, pues simplemente es... estamos creando a tres objetos aparentemente de tipo selección de fútbol, pero que se comportan independientemente cada uno. Uno se comporta como futbolista, el otro se comporta como entrenador y finalmente el otro se comporta como masajista, por polimorfismo y por ser estas tres clases hijas de esta clase de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, a sus constructores estoy mandando lo que sí debería recibir, ¿no? Su ID, su nombre, su apellido y de repente, esto no sé, creo que es la edad, me parece que es la edad. Y digamos, independientemente los datos que reciban, por ser, digamos, uno masajista, pues el masajista recibe su licenciatura, ¿no? Su grado, su rango, no sé, y sus años de servicio, ¿no? Y el entrenador recibe su ID de federación y el futbolista recibe su demarcación y su número de dorsal, ¿no? Con qué número juega el jugador. Y eso ya lo hemos establecido en las clases futbolista, masajista y entrenador. Entonces, ya hemos creado nuestra clase, nuestros tres datos, nuestros tres objetos. Ahora solo falta añadir estos tres objetos a nuestro array list que hemos creado aquí arriba. Entonces vamos a poner integrantes, punto, add de añadir. ¿A quién vamos a añadir? Vamos a añadir a Del Bosque, ¿de acuerdo? Entonces, pero otra vez me confundí. Se supone que Del Bosque es un entrenador. No, Del Bosque es un objeto de tipo selección fútbol. Pero no se puede instanciar al objeto de... No, se está comportando como un entrenador por polimorfismo. Pero realmente, digamos, ¿es de la selección de fútbol? Sí, porque entrenador hereda de la selección de fútbol. Entonces sí se puede, sí se admite hacer esto. Entonces vamos a añadir a otros integrantes. Vamos a añadir a Raúl Martínez. Y finalmente vamos a añadir a Iniesta. Perfecto. Aquí solo es ya está. Entonces ya hemos añadido nuestros tres integrantes y pues está súper sencillo, ¿no? Ya está, ya podemos imprimir, digamos, las características que cada uno tenga, pero que compartan como selección de fútbol. Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que todos se concentren, ¿no? Entonces yo voy a imprimir todos los integrantes, ¿no? Los integrantes empiezan una concentración, ¿no? Entonces van a empezar a concentrarse todos. Entonces yo para imprimir la concentración de cada uno, pues podría imprimir línea por línea o podría crear un ciclo for que haga una iteración de todos los elementos de mi array list, ¿no? Entonces yo voy a poner que todos los elementos que va a estar dentro de este array list son de tipo selección fútbol, ¿de acuerdo? Y en cada iteración se van a llamar integrante. Pero no olvidemos que dentro de qué array list está, dentro de nuestro array list integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si no entienden muy bien esto, se los explico rápidamente. Estamos diciendo que tenemos un array list que se llama integrantes, que está aquí, ¿no? Que tiene tres elementos. Entonces, este for sirve para recorrer ese array list de los tres integrantes. ¿De acuerdo? En cada vuelta, esto se puede haber llamado X, ¿no? Es como que yo aquí le pusiera, digamos, X, así que no hay problema, no se preocupen. Este va a ser el nombre de la variable que va a asumir en cada vuelta cada objeto, es decir, en la vuelta 1, ¿no? En la vuelta 1, X que va a valer, va a ser del bosque. Y como si fuera del bosque, va a poder ejecutar una función de del bosque, ¿no? En la segunda vuelta, X, en la vuelta 2, X va a valer Raúl Martínez y va a poder ejecutar funciones de Raúl Martínez. ¿De acuerdo? Y lo que sí se pone aquí es el tipo de dato de qué tipo de datos son todos los elementos que yo estoy recorriendo, que digamos ya por convención. Entonces, para no hacer un más largo, vamos a hacer con este for, vamos a hacer que
se imprima lo siguiente. Sysout. Ya, ¿qué vamos a hacer que se imprima? Vamos a hacer que se imprima primero el nombre, ¿no? Como lo he dejado con X, voy a dejarlo con X. Entonces voy a poner getNombre, ¿no? Debe estar aquí, getNombre, ahí está. También voy a poner, lo voy a concatenar con su apellido, entonces voy a hacer con un espacio. Entonces voy a poner x.apellido. Get apellidos, ¿no? Y nada más. Entonces lo que vamos a hacer es que cada jugador se concentre, cada integrante se concentre. ¿Cómo concentrarse? Si ustedes se dan cuenta, entrenador no se concentra, futbolista no se concentra y masajista no se concentra de manera nativa. De modo que todos van a obedecer a la función concentrarse de la clase padre. Vamos a probarlo, vamos a probar hasta ahí, vamos a ver cómo estamos. Y en efecto, miren, todos empiezan una concentración y todos se concentran, pero en su clase padre, ¿no? Vicente, Raúl y Andrés. ¿De acuerdo? Hasta ahí está súper sencillo. Ya está más o menos entendiendo que el polimorfismo hace que, que los objetos de un tipo, digamos, de selección se puedan comportar como otros por el tema de polimorfismo. Ahora lo que vamos a hacer es que todos viajen, entonces va a ser algo muy parecido. Vamos a poner aquí, ahora todos viajan, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es que todos viajen y que me parece que ya está. Entonces vamos a probar el código y en efecto, miren, ahora todos viajan, pero viajan con la clase padre. ¿Por qué? Porque entrenador no tiene viajar, futbolista no tiene viajar y masajista no tiene viajar. ¿Por qué? Porque los tres están heredando de la clase padre, que esta clase padre sí tiene la función viajar, pero es una clase común, ¿no? Entonces, también nos estamos dando cuenta aquí que si ustedes se percatan, estas funciones que estamos utilizando son funciones que comparten futbolista, entrenador, masajista, gracias a que son hijas de la clase selección de fútbol, ¿de acuerdo? Y es por eso que no tenemos errores. Es como que si yo quiero ahorita, aquí, voy a poner x punto, no sé, voy a poner una función propia, por ejemplo, del masajista, que sería dar masaje, ¿no? Es como que aquí yo, a ver, en la principal voy a poner x punto dar masaje, pues tenemos un error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se va a comportar como un objeto masajista, Raúl Martínez, pero uno, que todos los integrantes son de tipo selección fútbol, y si ya empezamos a hablar de dar masajes, esta función es exclusiva del masajista, entonces no se puede hacer eso, ¿no? Para eso lo que tenemos que hacer es un casteo, y eso lo vamos a ver en este ejemplo que vamos a escribir a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora todos están comportando solamente como selección de fútbol, pero siendo entrenadores futbolistas. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Por qué no aquí le ponemos selección de fútbol? Uno, ¿por qué? Porque esto es una clase abstracta, entonces no se puede instanciar, uno, ¿no? Y dos, porque estamos tratando de usar más características que las de la selección de fútbol. Si tenemos un futbolista, pues aquí queremos usar su dorsal y su demarcación, y aquí en el entrenador y el masajista de la misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es otro ejercicio en el que, digamos, vamos a... cada integrante se va, digamos, de entrenamiento, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto para que no se quede muy largo. Entonces voy a poner todos los integrantes empiezan un entrenamiento. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, entrenamiento, pues llega a ser lo mismo, solo que cada uno ha sobrescrito, ¿no? Por ejemplo, el entrenador dice, ¿no? Dirige un entrenamiento y es porque está sobrescrita. ¿Por qué está sobrescrita? Porque la clase selección de fútbol pues tiene una función entrenamiento, ¿no? De hecho, miren chicos, de hecho es la función abstracta, ¿no? Esta función abstracta todos lo tienen implementado, pero de diferente forma, porque sí. Ah, ya, qué interesante, profe. Entonces lo que estamos sacando como conclusión es que, claro, aquí lo que yo puedo tener es mi clase de entrenamiento. Ciertamente tengo mi función de entrenamiento, perdón, pero claro, mi masajista no entrena igual que mi futbolista, ni mucho menos que mi entrenador. Ah, ya, entonces, pero si todos entrenan, sí. Ah, ya, entonces lo pongo abstracto.
Porque ¿qué pasa si aquí no lo hubiera colocado, ¿no? O sea, simplemente no lo coloqué y me olvidé, ¿de acuerdo? Entonces, el entrenador pudo, bueno, aquí sale un error porque ya no podemos estar sobreescribiendo nada. Entonces, el entrenador pudo o no tener una clase, una función de entrenamiento. De hecho, no sé, el entrenador se olvidó de su función de entrenamiento y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un error porque el entrenador también tiene que entrenar, tiene que hacer un entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga a la selección de fútbol? Que justamente que al tener una función abstracta de nombre de entrenamiento, pues entrenador tenga que entrenar, ¿no? Y es por eso que tiene que entrenar. Solo que a su manera, ¿no? Él entrena de manera diferente, pues porque él lo dirige. El futbolista que hace en el entrenamiento realiza el entrenamiento y el masajista pues da asistencia en el entrenamiento, da masajes en el entrenamiento, qué sé yo. Entonces, pero todos dan entrenamiento. Entonces, si nos vamos a la clase principal, pues vamos a llamar a la función de entrenamiento y a ver cómo nos queda. Vamos a imprimirlo. Y en efecto, fíjense que cada objeto, ¿no? Al margen de que se comporten, de que sean de la selección de fútbol, se comportan como deberían ser, como entrenador, como masajista y como futbolista. ¿De acuerdo? Entonces, eso está interesante porque ahí sí estamos aplicando, digamos, el tema de polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, un partido de fútbol sería lo mismo porque aquí en entrenador, vamos a ver aquí en entrenador, pues tenemos que su partido de fútbol lo está sobrescribiendo de la selección de fútbol, ¿no? Porque la selección de fútbol tiene un partido de fútbol, aquí está, solo que él lo dice desde la clase padre, y eso, y el tema de sobrescritura ya lo hemos visto en la clase pasada. Lo que sí va a ser interesante es tratar de hacer un casting. No, lo que voy a hacer a continuación, no sé si me va a salir, así que, bueno, espero que sí. Vamos a ver. Aquí lo que les quería comentar era que, pues, lo más óptimo para trabajar, digamos, sería hacer esto, ¿no? Entonces, yo voy a comentar desde aquí hasta aquí para hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero usar métodos exclusivos, digamos, del bosque? Entonces fácil, ¿no? Es como que yo pongo del bosque, ¿no? Quiero que ejecute su función propia, que del bosque, que tiene del bosque, que es un entrenador, pues quiero que planifique un entrenamiento, ¿no? Entonces yo digo, del bosque, planifica un entrenamiento, ¿no? Aquí, del bosque, punto, planifica un entrenamiento y punto, ¿no? No puedo hacer esto porque del bosque ahorita se está comportando como un entrenador, sí, pero todavía le pertenece a selección fútbol, entonces para que se comporte completamente como un entrenador, pues tengo que hacer un casteo, ¿no? Y el casteo sería ¿a qué? A un entrenador, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí podríamos realizar, uy, no sé por qué estamos con problemas, pero ahí sí podríamos realizar, digamos, aquí falta un paréntesis, ahí sí podríamos realizar la acción completa, ¿por qué? Porque del bosque ahora se ha convertido y se ha casteado, se ha convertido completamente en un entrenador, ¿no? Y eso es el polimorfismo, chicos, que digamos yo, siendo aún de la selección de fútbol, ¿no? A pesar de que me estoy comportando como un entrenador, pues no puedo usar sus funciones completas porque no estoy convirtiendo el objeto a uno como tal. Entonces con este casteo pues puedo hacer uso de su función planificar entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que también puedo hacer es, lo que también puedo hacer, por ejemplo, es, en otro caso, no sé, en el caso de, por ejemplo, de Raúl Martínez. Raúl Martínez tendríamos que castearlo como que, como masajista. Ahí está. Y pues de manera nativa tendría que dar masaje. Y eso sí se puede, miren, ¿no? Entonces así. Y básicamente aquí sí podemos usar funciones nativas. Entonces vamos a darle play a la aplicación. Y en efecto, miren, planifico un entrenamiento y da un masaje, lo que es interesante. Lo que quería hacer aquí es lo siguiente, que no sé si me va a salir, pero por si acaso vamos a probarlo. Voy a poner funciones nativas. Ahí está. Entonces lo que voy a tratar es de que en efecto todos van a tener su nombre y apellido y está sencillísimo. Entonces yo voy a hacer un bloque try catch para que se intente castear, por ejemplo, para que se intente, digamos, hacer un casting solo del entrenador, ¿no? De que, digamos, en este caso no va a ser del bosque, sino va a ser X. Entonces, ¿qué estoy intentando hacer aquí? Que
digamos, bueno, eso también lo voy a borrar. Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente, amigos. En la iteración, en cada for estoy tomando a x, ¿no? Como el integrante, pero en cada vuelta además yo quiero usar la función planificar entrenamiento, suponiendo que puede ser un entrenador. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo dentro del try? Porque lo más probable es que, digamos, en la primera iteración, pues del bosque es, bueno, coincidentemente es entrenador, pero pudo ser, digamos, Iniesta, ¿no? Entonces, si en la primera vuelta era Iniesta el que iba a ser evaluado como X, pues Iniesta no puede ser casteado como entrenador y no puede planificar entrenamiento, ¿no? Lo mismo va a pasar con el futbolista, pero lo que sí debería funcionar sería con el entrenador. Entonces, vamos a ver qué sucede, no estoy seguro. Y en efecto, miren lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es lo siguiente. Nuevamente vamos aquí a poner esto es un system print ln, vamos a poner aquí ln, o mejor un print nada más, y después de esto vamos a poner un print ln nada más, ¿de acuerdo? Entonces, miren, yo voy a poner play, ¿no? Y rayos, no salió con el enter otra vez. Ya, entonces mejor o aquí o aquí. Ahora sí, entonces voy a poner play. Y en efecto, miren, dice, ¿no? Vicente del Bosque, pues sí puede planificar un entrenamiento porque en efecto es un entrenador, se comporta como un entrenador, ¿de acuerdo? Raúl Martínez, por el contrario, no puede hacer eso, ¿no? ¿Y por qué sí se imprime Raúl Martínez? Porque aquí está, pues, ¿no? Primero imprimimos el nombre y todos sí tienen nombre y apellido, entonces no hay problema. Lo que estaba pasando en el Blocket Try está intentando castearlo como un entrenador y el único, obviamente, que va a ser afectado es el entrenador, ¿no? Entonces, eso está interesante. De hecho, lo que podríamos poner aquí es que en caso de que no se pueda comportar como entrenador, pues fácil, imprimiríamos una línea que diga, el jugador no es un entrenador, eh, 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 de repente se puede hacer, es un, no sé si puedo usar esta función, no estoy seguro, ya no recuerdo muy bien, y aquí pongo get type, ¿se puede? No, get class. A ver. Uy, creo que sí se puede, vamos a ver. Ahí está, mira qué bacán. Eh, lo que estoy haciendo aquí, miren chicos, es lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo que en cada iteración X trate de planificar un entrenamiento, pero no va a funcionar en todo, solo en entrenador, por eso lo estoy casteando, así que bacán. Pero cuando no se pueda, pues lo que podemos hacer es, para identificar a la persona, decir, esta persona, igual se ha impreso esta persona, porque todos tienen un nombre y apellido, esta persona pues no es un entrenador, porque no entró a este ciclo, pero lo que sí es y lo que estamos haciendo aquí es, digamos, en getClass, estamos poniendo cuál es el nombre verdadero de su clase, o sea, para ver, realmente no es un entrenador, pero sí es no sé, un masajista, puede ser, no sé. Entonces, por eso es que aquí, digamos, sale, ¿no? Planifica un entrenamiento perfecto, porque sí es un entrenador, pero después, Raúl Martínez no es un entrenador. Lo que sí es un masajista y Iniesta es un futbolista, entonces ya está. Ahí está mejor, ¿no? No sé si aquí si le pongo tu string me vaya a ser diferente, vamos a probar. No es lo mismo. En todo caso, así quedaría nuestro código. ¿No? Entonces, estamos viendo que los objetos por el polimorfismo se pueden comportar, digamos, de una forma, pero rápidamente, digamos, pueden cambiar a su clase padre porque, digamos, ya tienen las funciones de su clase padre, ¿no? Y en caso de que quieran usar sus funciones, digamos, del objeto como el que se están comportando, que en este caso es futbolista o entrenador o como sea, pues tendríamos que hacer un casting, ¿no? Entonces, ya no podemos alargar más este video, espero que hayamos entendido el tema de polimorfismo. Ha estado bastante interesante, hemos conocido cómo se usan los array lists, hemos visto cómo podemos hacer un try catch, digamos, para tratar de ejecutar algunas funciones propias de cada clase, y pues ha sido súper interesante, ¿no? Entonces nos estamos viendo en el siguiente video, el cual va a ser polimorfismo parte 2, la creación de interfaces. Espero que les haya gustado el video, chicos, nos vemos, chao.